Bueno, muy buenas noches a todos, señoras y señores. Muy buenas noches, Mercedes. Alfonso, lo de personalidad relevante, cuando lo has dicho, he tenido que mirar para atrás. Muchas gracias por esas palabras. Antes de nada, y muy sinceramente, debo reconocer que todavía no tengo muy claro si mi presencia aquí esta noche está mínimamente justificada. Muchos otros podrían desde esta tribuna intervenir con mejor provecho ante tan destacado auditorio y hablar de libros con mayor conocimiento. No puedo preciarme además de ser amigo de quien aquí nos convoca, porque quien nos convoca es Mercedes Junquera esta noche, sencillamente porque no he tenido la oportunidad de cultivar su amistad. Sin embargo, los escasos encuentros que he mantenido con Mercedes Junquera hicieron que cuando recibí por parte de la Sociedad de Amigos de la Cultura el ofrecimiento de acompañarla esta noche, ni lo dudara un instante. El primero tuvo lugar, si no recuerdo mal, hace 3 o 4 años en Torre del Mar. El medio en el que trabajo celebraba la final de un concurso radiofónico sobre el Quijote dedicado a los escolares de la Exarquía y tuve el placer, gracias a la mediación de Antonio Serralbo, siempre dispuesto a echar una mano en aquello que se le pida, tuve el placer, digo, de compartir con Mercedes jurado. De la competencia profesional de la profesora Junquera poco puedo añadir, pero aquella mañana conocí a un ser cercano que, para mi sorpresa, parecía mantener intacta su capacidad de asombro con todo cuanto sucedía alrededor. En un mundo, y esto no tiene nada que ver con la filosofía, plagado de escépticos y cínicos, me resultó refrescante una presencia así, la de alguien que, habiendo estado, como se dice coloquialmente, de ida y vuelta, mantenía en toda su figura ese leve temblor de quien se enfrenta en cada momento a la sorpresa de lo nuevo. Con este antecedente no me sorprendió algún tiempo después, en este mismo escenario, y curiosamente también en la compañía de Antonio Serralbo, verla desplegar generosas dosis de energía para poner voz a textos de Joaquín Lobato durante un homenaje que a la Limón ambos le tributaban. Entre medias, sobre todo gracias a mi hermana Mariana, a quien aprovecho para decir aquí, para darle las gracias, porque le debo mucho de lo que soy como lector, a mis orígenes como lector. Entre medias, digo, ya había sabido de su impulso al frente del Club de Lectura de la SAC y de cómo todavía un puñado de seres estrafalarios, como si de héroes bradburianos se tratara, se reunían periódicamente para hablar de libros. Pero, como digo, mi conocimiento de Mercedes Junquera no es mucho más exhaustivo, aunque después de la intervención de Antonio me siento doblemente feliz de estar aquí esta noche, porque al margen de otras consideraciones estoy convencido de que compartimos una pasión. Es esa pasión precisamente la que permite que ella, como merecida homenajeada, y yo como humilde glosador, volvamos a encontrarnos. Esa pasión, claro, son los libros, o más concretamente la literatura. Y quiero pedirle prestado esta noche un poco de ese entusiasmo y vitalidad que le he visto ofrendar en esas ocasiones que he citado, para compartir con todos ustedes algunas impresiones sobre esta materia, lo que bien pensado, ante tan entendido público, pues casi es un riesgo, sino una temeridad. No llegar a mi osadía en cualquier caso a intentar impartir ningún tipo de lección ni charla erudita. Ni es el momento, ni seguramente, doctores tiene la Santa Madre Literatura, sea yo la persona adecuada, a riesgo de que terminen aplicándome a aquel mote de maestro ciruela, ese que no sabía leer y puso escuela. En fin, únicamente me propongo hablar de libros desde un punto de vista nada doctoral, ni profesoral, ni profesional, sino desde la óptica de quien, no habiendo dejado de ser un estudiante toda su vida, se tiene a sí mismo como un autodidacta. Y deseo partir de una imagen que siempre me ha obsesionado. Lo hizo desde que cayó en mis manos la fascinante autobiografía, tan fascinante que el autor detiene la narración a los 12 años, de quien fue durante un buen tiempo uno de mis autores de cabecera. Hablo de Jean-Paul Sartre. En más de una ocasión ya he referido este pasaje, pero no puedo evitar volver a traerlo aquí y ahora. Decía el filósofo francés en las palabras: he iniciado mi vida como la acabaré, entre libros. En el despacho de mi abuelo los había por todas partes. Estaba prohibido quitarle el polvo salvo una vez al año, en octubre, antes de comenzar el curso. Todavía no sabía leer y soñaba ya con aquellas piedras sagradas, rectas o inclinadas, apretadas como ladrillo en los estantes de la biblioteca o noblemente espaciadas, formando avenidas de menires. Siempre he acariciado esta imagen y cuando con el paso de los años he podido ir viendo multiplicarse los volúmenes en mi estantería, siempre ha acudido a mi mente la ilusión infantil de Sartre. En mi casa de niño los libros no atestaban las paredes, pero tampoco eran infrecuentes. Recuerdo los lomos de algunas enciclopedias escolares, una serie de libros de construcción de mi padre, algunos de esos volúmenes de hoja amarilla, medio descosidos y de tapas color naranja y crema de la editorial Bruguera,
alguna que otra colección de novela, como la de obras maestras de la literatura contemporánea, que después con los años he tratado de ir recomponiendo por mi cuenta en las librerías de segunda mano, y como no, las ediciones de los clásicos de Verne y los tomos de superhumor de Ibáñez que marcaron mis primeros años. Todo lector lo sabe, la imagen de la biblioteca es subyugante. Nadie le ha sacado más partido que Borges, quien a su vez terminó convertido en otra imagen, esta de Pesadilla, la del bibliotecario ciego. En Borges pensaba Humberto Eco a la hora de dibujar el personaje de Jorge de Burgos, del Nombre de la Rosa, y también el escritor del Aleph sacudía la imaginación de otro argentino, de Ernesto Sábato, cuando recreó ese inframundo orquestado por los invidentes en las cloacas de nuestras ciudades dentro de una de las más grandes ficciones de todos los tiempos, sobre héroes y tumbas. La biblioteca, en cualquier caso, es símbolo de vida, de inteligencia, de posibilidad de verdad. Representa la civilización frente a la barbarie de los iletrados. Todos los libros, aun los más mediocres, incluso los más potencialmente nocivos, caben en sus anaqueles. Es un caladero que no cesa de reproducirse, de relinquearse, que diríamos ahora. La biblioteca es un arma de creación masiva y por eso siempre se encuentra amenazada por la censura, el fuego, la tiranía del libro único, pues la Biblia o el Corán, como El Capital o Mi Lucha, caben en cualquier estante y es más, deberían estar presentes en cualquier colección que se precie. Pero ojo, como cierta especie de perros, según el propietario, corremos el riesgo de que por la noche, mientras dormimos, estos libros grandiosos y terribles se tiren a la yugular de sus vecinos, los pusilánimes Madame Bovary, El extranjero o Lolita, porque la literatura es todo lo contrario a un mar en calma. Es un territorio a menudo hostil en el que se dirimen batallas cruentas dentro y fuera de las tapas de los libros. Acaso marginada, con frecuencia ultrajada, pero también respetada o temida, la literatura ocupa un lugar destacado dentro de nuestra sociedad. A los escritores se les pide opinión sobre los más diversos temas y las ferias del libro se convierten en verdaderos megaeventos que mueven a masas. Sin embargo, creo que a veces le atribuimos a la literatura una importancia que no tiene. Yo había llamado a esta intervención, apresuradamente supongo, por la resonancia erasmista del título, elogio de la lectura. Pero conforme avanzaba, moderé mi entusiasmo. Me di cuenta de que más que un elogio, lo que me iba saliendo era un vituperio, el que nace de la creencia de que la literatura goza en ocasiones de un prestigio inmerecido. Y trataré de explicarme. Suele decirse que los libros nos hacen mejores y que, por lo tanto, aquellas personas que se han instruido o han recibido una esmerada educación tienden naturalmente hacia el bien y podrían llegar a ser, como diría Antonio Machado, en el buen sentido de la palabra, buenos. Pero ¿cómo sostener tal cosa sin ruborizarse, aunque sea ligeramente? Para aceptar tal extremo, tendríamos que dar por bueno que todos los libros son iguales y que, por lo tanto, son igualmente susceptibles de causar una buena impresión en aquel que los lee, sea lo que entendamos por buena. Tampoco estoy diciendo lo contrario. El influyente crítico estadounidense Harold Bloom ya sostuvo que Shakespeare no nos haría mejores, pero tampoco peores. Así que mucho me cuidaría yo de atribuirle poderes maléficos a un libro, aunque este se llame El guardián entre el centeno. Imagino que saben de la aureola maldita que rodea la novela de Salinger, después de que Mark Chapman, el asesino de John Lennon, lo llevara consigo, y al parecer lo había leído más de una decena de veces, cuando el 8 de diciembre de 1980 acabó con la vida del ex-Beatle a su puerta de la residencia en el edificio Dakota de Nueva York. Mejor pues no creer en los libros malditos, sobre todo cuando, como en el caso citado, todo el mundo sabe que la culpa fue de la CIA y sus programas de control mental. En fin, de lo que hablo es de la decisiva importancia de elegir bien los libros y, si puede ser, como saben los profesores que nos acompañan, desde edad temprana. Decía ese gran maestro latinoamericano de la lengua española, ese príncipe caraqueño de los ingenios llamado Andrés Bello, y lo decía no en un ensayo ni en un artículo periodístico, sino en el Código Civil de la República de Chile, que lo mismo cuesta poner en manos del niño un libro que otro, y la diferencia es grande por lo que toca a sus efectos entre el libro que acostumbra el entendimiento a ideas claras y el que le habitúa a pagarse de palabras, entre el libro que ejercita desde los primeros años la inteligencia y el que la entorpece y ofusca. Por lo tanto, no vale simplemente con que leamos. Es más importante lo que leamos, y siempre será preferible una sabia ignorancia a una docta estupidez. Pero al margen de esta evidencia, los libros no nos hacen necesariamente mejores por algo que ha descrito muy bien George Steiner, el hecho de que nosotros llegamos después. Hoy sabemos, y cito a este gran humanista, que un hombre puede leer a Goethe o Rilke por la noche, que puede tocar a Bach o a Schubert e ir por la mañana a su trabajo en Auschwitz. El cine,
que es palabra en acción, ha recreado en todo su dramatismo esta escena, la de oficiales nazis tocando con gran sensibilidad el piano, mientras por la ventana de la habitación alguien acaba de ser lanzado al vacío. En la lista de Schindler, por ejemplo, el horror se abre paso entre las notas mientras se produce la evacuación del gueto de Varsovia. En la solución final, docudrama de la BBC que reconstruye el encuentro en el que los gerifaltes del Tercer Reich tomaron la decisión de aniquilar a todos los judíos de Europa, vemos a uno de los responsables de la infamia hablar del quinteto en sol mayor de Schubert en términos conmovedores, incluso cursis, mientras se explica la necesidad de limpiar en primer lugar a Alemania. En El pianista también suenan los acordes entre la devastación. Existe una tensión constante entre la extraordinaria capacidad de evocación de la música germana y la miope y delirante voluntad homicida de ese mismo pueblo que tantos genios del arte alumbró. La belleza y la destrucción. Edith Piaf sonando en el megáfono mientras los soldados aguardan al enemigo. El rojo de las rosas como preludio al rojo de la sangre. La novena de Beethoven como parte del cóctel de música, violación y ultraviolencia en que se mueve la existencia de Alex Delars, el joven de 18 años, protagonista de La naranja mecánica. Una vez más, Eros y Tánatos como caras de una misma moneda, la belleza con mayúscula enfrentada al mal absoluto, la muerte y la doncella, como el célebre cuarteto de cuerda de Schubert, o como la obra del mismo nombre del dramaturgo chileno Ariel Dorfman, en la que se basó también Polanski para contar el drama de una mujer que tras haber formado parte de la disidencia en una de las sanguinarias dictaduras latinoamericanas del siglo XX, se encuentra un día con que uno de sus torturadores, quien solía poner esta pieza del maestro austríaco durante los abusos, es invitado por el marido, ignorante de estas vejaciones, a cenar en su casa. No. Cuando las cenizas que llegan a la puerta misma del antiguo hogar de Goethe, allí donde Bach componía y Lucas Cranach pintaba, llevan impresas el negro color de la muerte que sale de las chimeneas de Buchenwald, cuando las universidades, los descendientes de Lessing o Kant jalean al imperio de los 1000 años, cuando las humanidades se vuelven inhumanas, no puede decirse sin candor que el conocimiento nos haga mejores. Adorno decretaría la imposibilidad de la poesía tras descubrir la magnitud del Holocausto. Sin embargo, un poeta judío se resistiría a sumirse en el silencio devastado de su tiempo. Porque un poeta no puede dejar de escribir, mucho menos si es judío, y su idioma de escritura el alemán, dijo Paul Celan. Del desgarramiento de su voz rota saldrían algunos de los versos más tristemente celebrados del siglo. En su poema más conocido, Fuga de muerte, hace referencia precisamente a los músicos judíos obligados a tocar mientras sus compañeros cavaban fosas. Los astros y los hombres vuelven cíclicamente, decía Borges, y así todo lo anterior no conseguiría impedir que hoy lectores judíos de Celan puedan mirar para otro lado mientras más allá del muro otro pueblo es humillado, sus cementerios ultrajados, sus pasaportes marcados. De modo que si no mejores, los libros pueden hacernos, por lo menos, libres. Resulta frecuente también escuchar esta aseveración. El conocimiento os hará libres. Suena muy bien. Sin embargo, yo me atrevo a sugerir que no siempre es así. Ni siquiera en los libros. ¿O de qué le sirvió a Hamlet saber que el amante de su madre, su tío, era el asesino de su padre? ¿Cuánto sufrimiento no se habría ahorrado con solo ignorar este hecho, por otra parte irreversible? Y se elijo al príncipe danés es además porque él ejemplifica de qué modo el conocimiento, como afirmaba Nietzsche, mata la acción. Es saber que muchas veces paraliza y confunde, que envenena. Hamlet es además el personaje trágico moderno por excelencia, porque no es ya un hombre de acción, como tampoco lo es en el fondo Alonso Quijano, otro lector extraviado, sino un ser meditabundo, reflexivo, melancólico. Hamlet es el que lee. Reparen en este detalle que se hace visible en la obra, de modo evidente, allí donde después de encontrarse con el fantasma de su padre, Hamlet entra leyendo un libro. Esta es la acotación. El hombre que duda lee, y el hombre que lee duda. Por eso Hamlet, el que asciende hasta las estanterías de la biblioteca familiar como una cabra entre peñascos, el que se ríe del valor de las palabras, representa la modernidad. Ricardo Piglia, en un sugestivo ensayo sobre y para lectores, apuntaba sobre el pasaje mencionado. No sabemos qué libro lee y tampoco interesa. Más adelante, Hamlet descarta la importancia del contenido. Polonio le pregunta qué está leyendo. Palabras, 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 contesta Hamlet. El libro está vacío. Lo que importa es el acto mismo de leer, la función que tiene en la tragedia. Fin de la cita. El astuto Ulises, ese otro gran embaucador, ese portentoso encantador de serpientes, ese otro adelantado a su época, aún necesitaba del movimiento, del viaje, pese a que estuvo ausente 20 años, 10 guerreando en Troya
y otros 10 navegando. En cierto modo, Ulises hubiese preferido no tener que regresar a Ítaca. El reposo continuado le espanta. Hamlet, sin dar un paso, se encuentra en medio del torbellino y lo peor es que vislumbra que ese mismo huracán de palabras, de esgrima verbal, metaliteratura, será el que termine llevándoselos a todos por delante. En cualquier caso, la tragedia, así la shakespeariana como la griega, se construye en torno a ese eje del conocimiento-desconocimiento, de la ignorancia-revelación. Pero si nos fijamos, los protagonistas, lejos de poder recibir gozosos el providencial rayo del descubrimiento, terminan cegados por la luz de la verdad. Hubiesen deseado, como los habitantes de la caverna, seguir viendo sombras fatuas en la pared antes que alcanzar la certidumbre de que, como Edipo, nos hemos casado con nuestra madre después de haber asesinado a nuestro padre. Y este suelen ser el tipo de verdades que nos cuentan los libros, los buenos libros, esos que en vez de simplemente aspirar a dejarse recorrer como el agua que la mano atraviesa, sin dejar huella, se nos quedan adheridos durante mucho tiempo, puede que para siempre, a los pliegues de nuestra percepción. La cultura, escribió Friedrich Schiller en La educación estética del hombre, lejos de darnos la libertad, desarrolla en nosotros, con cada nueva potencia que evoca, una nueva necesidad. Los libros, así lo entiendo, son víctimas de una inquietante paradoja, la de hacernos más libres, menos libres, pese a ser el territorio de la libertad por excelencia. Y quizá esto no sea en sí malo. Decía John Stuart Mill que vale más ser un Sócrates descontento que un necio satisfecho. Yo estoy de acuerdo con esta afirmación, aun a riesgo de terminar convertido en un necio insatisfecho. Porque también está por demostrar que la lectura nos haga más sabios. Schiller, al que acabo de citar, alertaba del peligro de que la letra muerta terminara tomando el puesto de la inteligencia viva. También advertía el autor de la Oda a la Alegría, originalmente llamada Oda a la Libertad, como saben, letra del himno europeo, musicada por un tal Beethoven, advertía, digo, Schiller, del peligro de que una memoria ejercitada fuese finalmente guía más valioso que el genio y la sensibilidad. De esto hoy no hay por qué preocuparse, pues, como sabemos, se ha convertido en un riesgo anacrónico, habida cuenta del descrédito que ha sufrido la memoria en nuestros días. Lo que de por sí no hubiera representado ninguna catástrofe si ese genio y esa sensibilidad que Schiller reclamaba hubieran llegado a florecer. El resultado a la vista está y sobre el mismo no me voy a extender, pero sí quisiera apuntar aquí, y creo que no encontraría lugar más adecuado que este centro de estudios para el exilio, la contradicción que supone que quienes muchas veces más han luchado por recuperar la memoria histórica hayan sido los mismos que más han contribuido a desprestigiar las facultades memorísticas como parte del aprendizaje. No sé cómo alguien podría celebrar la conmemoración del nacimiento de la Segunda República sin haber aprendido, memorizado, que fue un 14 de abril de 1931. Y no sé qué de malo pueda tener el que un niño aprenda versos como aquellos de Rubén Darío. Yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había que era alondra de luz por la mañana. Versos que podrían hacerle un buen servicio a cualquiera de nosotros cuando somos despedidos hacia la arena de alguna isla desierta, de esas que con frecuencia aparecen en el horizonte de nuestras vidas. Mnemósine, personificación de la memoria según la mitología griega, era la madre de las 9 musas, y esto sería ya de por sí suficiente aval para recibir de nosotros un mejor trato. Quizás sea esto lo que llaman memoria selectiva. Modestamente yo, con mi mala cabeza, y en este laico altar de la memoria, reivindico las dos, y me atrevo a pensar que María Zambrano estaría en esto de acuerdo conmigo. El caso, por retomar el hilo de nuestra argumentación, es que los libros no tienen estrictamente que ver con la sabiduría. Lessing, no Doris, la escritora británica, sino la gran figura de la ilustración alemana, un escritor, por cierto, bastante poco estudiado en nuestro país, salvo por profesores como Agustín Andreu, conocedor también de la obra de María Zambrano, así como editor, creo, del último poemario de Joaquín Lobato, desde la Politécnica de Valencia. Lessing, decía, había reparado en este hecho, que fue una constante tanto en el plano personal, como revela su correspondencia, como en su obra, como pone de relieve la lectura de su drama Natán el Sabio. De este modo escribiría con gran claridad: llámase erudición a la riqueza de ajena experiencia que se obtuvo de los libros. La experiencia propia es sabiduría. El mínimo capital de esta vale más que millones de aquella. En definitiva, que los libros, y según qué libros, volvemos a insistir, nos pueden hacer cultos, pero no sabios. Y lo primero, con determinadas condiciones, porque si hablamos de cultura, habremos de recordar el famoso ejemplo de Snow, que consideraba que un hombre que no hubiera leído a Shakespeare bien podía ser un inculto, pero no más inculto que el que desconoce la segunda ley de la termodinámica, pues ambos están ciegos ante realidades equivalentes. Touché.
Parte del prestigio de los libros en general y de la literatura en particular se deriva también del hecho de que son útiles. Sí, las novelas, las poesías, los cuentos sirven para algo, cumplen un fin. Igual que el horno calienta el pan y el cemento pega los ladrillos, los libros, dicen, tienen una utilidad. Pero por más vueltas que le doy, no veo qué tiene de útil La muerte de Virgilio, de Hermann Broch, o La montaña mágica, de Thomas Mann. Estos dos incluso resultan demasiado voluminosos para calzar una mesa, y su papel, a diferencia del de periódico, el de algunos periódicos que no citaré, es excelente para estos y exclusivamente para estos menesteres, es un pésimo envoltorio. El arte, de este modo, parece que no tiene mucho que ver con la necesidad. El propio Sartre se preguntaba agobiado: ¿de qué sirve un libro mientras un niño muere de hambre? Para nada, le respondería Ernesto Sábato, quien se identificó durante un tiempo con el existencialismo del francés. Ni la náusea ni la fenomenología de Husserl valen para nada, pero a diferencia de Sábato, que siempre antepuso en el terreno artístico lo estético a lo político, el autor del Ser y la Nada construyó una teoría del hombre en situación, comprometido, que la línea de la ortodoxia comunista, que de manera intermitente compartió, aunque mucho menos rígida en un primer momento, abogaba por un posicionamiento ideológico del escritor en su obra, es decir, por utilizar los recursos literarios para favorecer una determinada ideología. De manera general, dos corrientes se han opuesto. Las podríamos enfrentar así: el compromiso frente a la torre de cristal, la literatura esteticista frente a la combativa, la evasión frente al realismo. En nuestro país también se creó una polémica bastante artificial entre defensores de las llamadas poéticas de la experiencia y de la diferencia, que se enredaron durante un tiempo en polémicas absurdas. Y si bien este tipo de batallas literarias esconden con frecuencia motivos diversos, ideológicos, comerciales, estrictamente personales, en ocasiones no hay vencedores ni vencidos, pero casi siempre terminan dándole la razón a Benedetto Croce aquellos que pensaban como él, que el arte que depende de la moral, del placer o de la filosofía, será filosofía, placer o moral, pero no arte. La obra de arte, dice Steiner, lleva consigo el escándalo de su azar, la impresión de ser un capricho ontológico. De ahí que aquellos que hayan querido poner la literatura al servicio de una idea, sea de una revolución o de un bando en guerra, no hayan generalmente conseguido articular una obra de considerable valor, generalmente. Yo no me opongo al compromiso ni en la vida ni en la literatura, pero es cierto, por mucho que a los defensores de la pasión igualitaria este pensamiento les incomode por aristocrático, y puede que lo sea, que casi siempre las mejores obras de escritores comprometidos suelen ser las menos comprometidas. Lo podemos ver en el caso de Sartre, en Los caminos de la libertad, obra de tesis con la que da un giro a su vocación de escritor, no aguanta la comparación con La náusea, ni en su teatro su Nekrasov soporta un pulso con las manos sucias. La Guerra Civil Española es un perfecto ejemplo de cómo talentos ejemplares fracasan a la hora de utilizar su arte a favor de una ideología. Muchos intentaron pintar el Guernica de la literatura, pero no tuvieron en cuenta que el éxito del cuadro del malagueño estaba en la universalidad de su mensaje. Los bombardeos de Guernica podían valer para los de Dresde, Hiroshima, Vietnam, Sarajevo, Irak, pero el poema de circunstancias, escrito de manera apresurada para inflar la moral del propio bando, podía ser muy apasionado, pero generalmente carecía de vigor artístico. Así vemos cómo el magistral Alberti de Sobre los Ángeles naufraga en algunos poemas que tienen el valor de retrato de una época, pero que no están a la altura de su trayectoria anterior, o cómo hasta César Vallejo, que acababa de parir algunos de sus mejores versos, recogidos más tarde como poemas humanos, mezcla raptos de genio con una lírica ramplona en su acalorado España aparta de mí este cáliz, obra de circunstancias en la que sella su compromiso con el bando republicano. La literatura no tiene que ser aséptica, ni darse una ducha de supuesta neutralidad. Esto sería como negar la capacidad de todo lenguaje de interpretar el mundo, y ya decía Alfonso Reyes, recordando a Aristóteles, que no es lo mismo llamar a Orestes el matador de su madre o el vengador de su padre. Los periodistas le han sacado un partido inmenso a esto a la hora de enfocar sus noticias.